Existe una frase que nos dice que detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer, y para César Vallejo esa gran mujer fue Georgette Philippard, quien después de la muerte del autor luchó hasta publicar sus manuscritos. Muchas veces puso la voluntad de Vallejo sobre la suya. Un claro ejemplo de esto fue cuando juntó el dinero para regresar a Francia con su madre y prefirió trasladar el cadáver del poeta del cementerio de Maubeuge al cementerio de Montparnasse. Georgette, con un temperamento fuerte, dueña y defensora de sus ideales, fue poeta y escritora. Le preocupaba mucho el sufrimiento de los niños del mundo y era amante de los gatos. Una de sus frases: todo aquel que sufre de ver sufrir está dispuesto a comprender. La gente insensible al sufrimiento ajeno no puede llegar a ser una revolucionaria nunca. Testigos afirman que su voluntad fue ser enterrada con el poeta en París, hecho que no llegó a ser posible. Te invitamos a conocer más de esta gran mujer, poeta y escritora. Georgette Philippard nació en París un 7 de enero del año 1908. Sus padres lo tuvieron muy jóvenes. Tuvo la mala suerte de no poder conocer a su padre, quien fue partícipe de la Primera Guerra Mundial, enfrentando al ejército alemán en la batalla de Marne. Su padre muere en el año 1914, un 7 de septiembre. Sin embargo, antes de morir, envía una carta donde reconoce a Georgette como su hijo, cuando apenas ella tenía 6 años de edad. Por los estragos de la guerra y por el contexto en el que se encontraban, Georgette Philippard fue enviado a Gran Bretaña para proseguir con sus estudios primarios y secundarios, las cuales los culmina en el año 1922. En el año 1925, Georgette viaja a París para trabajar junto a su madre. Después de la muerte de su padre en 1917, a través de su carta testamentaria, Alexander reconoce a Georgette como su hija. Para ponerla en buen recaudo, la pequeña Georgette fue enviada a Gran Bretaña, donde realizó sus estudios primarios y secundarios. Luego viajó a París, donde junto a su madre empezaron el oficio de la costurería. Ese era el oficio principalmente de su madre. Ellas ambas realizaban vestidos exclusivamente para reinas de Europa. Después de ello, viaja a Londres para proseguir sus estudios y allí comienza sus clases de violoncelo, donde junto a la guitarra se han vuelto sus instrumentos más preciados. Luego de ello, Georgette empezó a conocer a Vallejo a la edad de 18 años. La joven escritora conoció a César Vallejo cuando tenía 18 años. En mayo de 1926, cuando Vallejo mantenía una relación con Harriet, Georgette se entera de la existencia del poeta. Ella observaba que Vallejo solo hacía gestos, entonces ella pensó que era mudo e incluso llegó a pensar que era ciego. En pleno invierno parísimo, febrero de 1927, al caer la noche, Georgette se encuentra por fin frente a frente con César Vallejo, quien le dirige la palabra. Quitándose el sombrero, la saluda de una forma elegante para él. La escena tuvo un lugar en la calle Montpensier. El poeta la invita a un encuentro en Le Carillon, un café de la avenida de la Ópera, donde él solía tomar desayuno y leer los periódicos. Ellos se pretendían unos cuantos meses, pero un día Vallejo desapareció. Luego falleció la mamá de Georgette y es ahí donde aparece Vallejo para darle las condolencias. Y le propuso que se vayan a vivir juntos. Y ella no dijo ni sí ni no, pero tampoco pensó en decirle que no. Ella sentía que lo que le había propuesto César Vallejo debería ser así. Decía que era la predestinación. La historia de amor entre Georgette Philippard y César Vallejo nació en silencio, entre miradas cómplices de una ventana a otra. Ella, una joven costurera de 18 años con estudios en Londres, y él, un poeta peruano que vivía en Ciudad Cruz desde 1923.
Después de múltiples adversidades, entre ellas la oposición por parte de la madre de Georgette al considerar que Vallejo no era el hombre indicado para su hija. Esto no pudo vencer al amor. Tras una convivencia de 6 años, Georgette y Vallejo deciden contraer matrimonio civil el 11 de octubre de 1934 en el distrito 15 de París, siendo los testigos Ismael González Lacerna, pintor granadino, amigo del escritor Federico García Lorca, y su esposa Susan Coutois. El matrimonio estuvo junto por 10 años, pero perduró hasta la muerte de Georgette en 1979 en Lima, a 10.253 kilómetros de su... El viernes 15 de abril de 1938 muere César Vallejo, quien nació, se crió, luchó y añoró siempre Santiago de Chuco, tierra a la cual amó extrañablemente. Tenía pues alrededor de 46 años. Entre los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre o diciembre de 1937, escribió casi todo lo que hoy conocemos como los poemas humanos. Murió por agotamiento, debido a que entregó todo su aliento, su fuerza, su espíritu a favor de la causa del hombre, por el compromiso que asumió en defensa de la dignidad, el bien y la nobleza. Murió combatiendo en esa trinchera, en ese caso de la cultura y el arte auténtico y verdadero. Murió en batalla contra el mal y la muerte. Su martirio es el sacrificio de un guerrero, quien nos dio el ejemplo con su vida de cómo hay que asumir una causa y adoptar un compromiso a favor de los ideales de la humanidad. Su muerte es un paradigma, una página heroica, una epopeya. Los enfrentamientos en campo de batalla un 15 de abril de 1938 fueron arduos. Él cayó en esta trinchera de la muerte. ¿Cuándo y por qué motivo llegó Georgette Philippart al Perú? Georgette vino al Perú en 1951. Llegó principalmente para publicar las obras de su esposo César Vallejo. Para ella, el lugar más propicio para publicar sus obras era en el mismo lugar donde él nació, en su propia tierra, Perú. Recordemos que a la llegada de Georgette al Perú, ella tuvo el apoyo de Porras Barnechea, que a través de él le conceden una pensión otorgada por el Congreso. Sin embargo, para ello, le pidieron que ella entregue los manuscritos del poeta, a la cual ella no accedió. Es por ello que ella tenía que vivir de las publicaciones de las obras que hizo su esposo, que para entonces no era mucho. Recordemos que Georgette llegó al Perú y nunca más regresó ni retornó a su país, Francia. Se recuerda también que ella fue enterrada acá en el Perú. Una de sus metas de Georgette era cumplir su último deseo de su esposo, ser enterrado en el cementerio Montparnasse. Para ello ella pidió apoyo al Perú, la cual le negaron. También a Francia, también le negaron. Es por ello que ella ahorró dinero de las publicaciones de las obras de César Vallejo para cumplir. Ahora hablaremos acerca de la publicación de los libros de Vallejo. La señora Georgette de Vallejo fue la encargada de difundir obras de Vallejo tras la muerte de él. Obras tales como poemas humanos, novelas y cuentos completos, que incluyen famosos relatos como El Tuxteño, Fabla Salvaje, obra poética completa, Con los heraldos negros y Trilce,
Y como principales poemas también tenemos Contra el secreto profesional, El arte y la revolución, Teatro completo y Obra poética completa. Son obras que supervisó. Además del trabajo editorial, la señora Georgette también publicó 3 obras: Máscara de Cal, apuntes biográficos, sobre poemas en prosa y poemas humanos. Y allá ellos, allá ellos, allá ellos. Muchos de esos versos, 30 en total, fueron dedicados a Vallejo. El 3 de diciembre de 1984, tras la caída de las escaleras, su cuerpo de Georgette se le paralizó, haciendo complicaciones de la respiración y provocan un edema pulmonar. Las últimas horas de Georgette Philippard fueron muy tristes, ya que se le complicó y tuvo que requerir oxígeno y finalmente falleció en la madrugada del 4 de diciembre y fue enterrada en el cementerio de Planicie de Lima. Aunque sus admiradores decían que debería descansar junto a su esposo que amó 17 años. Georgette fue una mujer muy fuerte que siempre la recordaremos por su fidelidad a nuestro autor César Vallejo y también por reconocer todas sus obras, sus poemas de César Vallejo. Y como para nosotras las mujeres es un ejemplo que tenemos que ser fuertes y valientes. Han intentado minimizar la trascendencia de Georgette en la vida y obra de nuestro poeta César Vallejo. No se han defaltado quienes han asegurado que ella fue una pesada cruz que debió cargar César Vallejo en su vida. Sin embargo, existen elogios que no hablen de solitario de la belleza física de Georgette, sino de su férreo carácter para vencer dificultades múltiples. Un gran amigo de Georgette escribió que ella era una mujer muy especial, poseía valores destacables como el coraje, la ira, la inteligencia y una gran sensibilidad. Pero también encontramos un gran amigo y médico de la señora, el señor Max Silva Tuesta. Destaca que ella fue una mujer de armas tomar y la admiraba porque supo poner en sitio a todos los que intentaron destruir la vida y obra de nuestro poeta César Vallejo. Como sabemos, encontramos muchas hipótesis con diversos comentarios que nos dan a conocer algunos personajes muy cercanos a la conocida, pero para nuestro poeta César Vallejo, la señora Georgette Philippard fue una mujer destacable. Georgette Marie Philippard Travers fue y será una gran mujer, por el amor y el apoyo incondicional por nuestro gran escritor César Vallejo, con su carácter de una mujer fuerte que luchó contra todo y siempre decidida por difundir el talento que dejó su amado a través de sus manuscritos, y que todo no fuera en vano, y por ello hoy se lo agradecemos a esta gran mujer.